100%, no hay una escuela para padres en la mayoría de casos. Los hijos vienen de manera inesperada muchas de las veces, o ya producto del matrimonio o de la pareja, pero ¿cómo educarlos? Papitos han ausentado, se han ido a Estados Unidos, O que se es donde, divorcian también o se y divorcian, entonces como que se enfría la situación, hay muchos casos de eso. y en ese aspecto yo hago un llamado a las mamás, de pronto la relación, como yo siempre he dicho en los podcasts anteriores, se termina entre papá y mamá, entre esas dos personas, pero jamás, jamás dejan de ser padres. La madre le autoriza a la nueva pareja que le corrija, que asuma, digamos, una función De como si padre. fuera padre, no es el biológico, pero es el padre que le cría. Y hay también el otro caso en el que la mujer le prohíbe terminantemente que le corrija, le dirija la palabra. Bienvenidos a Psicopodcast Mentes en Conversación. Aquí exploramos la mente con empatía, procuramos cuidar tu salud emocional y te damos herramientas para vivir con conciencia, bienestar y plenitud. Amigas, amigos, qué gusto estar ustedes otra vez en un nuevo episodio de Psicopodcast Mentes en Conversación. Junto a nosotros se encuentra la psicóloga y escritora Noemí Yescas, a quien le damos la atenta bienvenida en estos instantes. Gracias, Gustavo, qué gusto saludarle. A nuestro público también agradecerles que semana a semana nos acompañen. El tema para hoy, ¿cómo educar a los hijos? Algo que toma relevancia en nuestros tiempos, porque obviamente la tarea de ser padres es una situación que en el Ecuador lamentablemente no existe una cultura como es debido, 100%, no hay una escuela para padres en la mayoría de casos. Los hijos vienen de manera inesperada muchas de las veces, o ya producto del matrimonio o de la pareja, pero ¿cómo educarlos? Ese es el aspecto que vamos a desentrañar en esta entrega. Para empezar, voy a compartirles acerca del origen etimológico de la palabra educar o de educación. ¿Qué es lo que nos dicen? Ustedes pueden googlearlo. La palabra educación proviene del latín educatio, un sustantivo derivado de dos verbos distintos pero complementarios. Educare, que significa criar, alimentar o instruir, y educere, que significa sacar afuera, extraer o guiar hacia afuera. Dentro de algunas aristas dentro de este mismo contenido y que me llamó profundamente la atención, el verbo educere, que se refiere a la acción de extraer, potenciar o desarrollar las capacidades innatas del individuo. Es decir, no solamente se refiere a la influencia externa, el cuidado y la transmisión de conocimientos, sino también de guiar, conducir e incluso extraer la misma potencialidad que tiene el ser humano. Desde ahí partamos con ese concepto. Bueno, yo creo que la educación, Gustavo, nace en la casa, cada ser humano, como se cría en el núcleo de la familia, ¿no? De ahí nacen los valores. Si bien de ahí nace esta guía que... Claro, de ahí nace la guía de los padres, lo que desde nuestros abuelos, ¿no? Anteriormente, cómo nos enseñaban la educación, las virtudes desde casa, ¿no? Cuando ya nuestros hijos van a la escuela, es nada más un complemento, no es que ahí va, que es o sea, es el segundo lugar donde se van a educar, pero no es la responsabilidad absoluta, ¿no? Porque en casa es donde tenemos que enseñar respetos, el valor, por ejemplo, es el saludo diario. Anteriormente se saludaba en las mañanas, en la tarde, en la noche, y hoy en día, si nos vamos a esa educación, se ha perdido, ¿no? O sea, en mi tiempo y en mi ciudad y en la cultura de donde yo crecí, a las personas mayores, por el simple hecho de ser una persona mayor, Exacto. primero había un respeto muy grande y segundo era el saludo. Para ingresar a algún lugar o así sea una persona desconocida, pasar por la calle, había que saludarle. Pero si hoy en día nos fijamos, Gustavo, hoy es, hola, ¿qué tal? Y pasa, ¿no? O sea, ya no hay... Pero eso a las personas conocidas. Claro, entonces anteriormente nuestros padres decían, si no se conoce a la persona, o sea, darle la mano, estrechar la mano y saludarle, ¿no? Entonces, esa educación es lo que nos inculcaban desde la casa, ¿no? Entonces, hoy en día se ve que se ha perdido, pero también sí es recomendación a los papitos de pronto en casa inculcar esos valores, no perdamos esa esencia, ¿no? Ajá, bueno, eso en lo que tiene que ver al saludo, pero de ahí hay otros valores, por supuesto. Y bueno, en el tiempo actual se habla de una trilogía, ¿no?
el aporte que hace los padres en el hogar, los maestros y por supuesto también la persona y la sociedad misma, que también tienen que contribuir a formar a los nuevos jóvenes, pero lamentablemente hoy en día vemos que Ya. hay todo lo contrario, bastante irrespeto incluso a los docentes, a los padres, en fin. Hoy en día se ve que ya los docentes prácticamente no pueden hacer nada, están controlados por ciertos aspectos que no se puede manejar en esa área, ¿no? Cuando realmente, anteriormente, si se dan cuenta, los maestros también eran como unos segundos padres en la vida de los jóvenes, La ¿no? formación. En la formación, o sea, ahora prácticamente, no estoy en contra, ¿no? Pero ahora los maestros ya no los pueden decir nada si ese estudiante se porta mal o no atiende clases. El otro día comentaba con una maestra que decía que yo, mientras doy clases, los jóvenes están riéndose, conversándose, entonces ya no hay ese respeto. Entonces, ¿cómo el maestro puede en ese sentido inculcar, enseñar? No le da esa libertad, ¿no? Esa facilidad de poder, de enseñar. En épocas anteriores había mucho la disciplina. Claro que también como que hemos ido de extremo a extremo, porque si bien, como decimos, había la disciplina, pero se utilizaban métodos que hoy serían considerados extremos. Había agresión física incluso, pero nos hemos ido al otro extremo que en cambio la generación de cristal, como lo dicen ahora, y una falta de disciplina que ya se está pasando de la raya. E incluso hemos visto en las noticias a maestros de la costa ecuatoriana, lamentablemente, incluso son amenazados hasta su vida por parte de chicos que desde tempranas edades lamentablemente están ingresando a pandillas y cosas de esas naturalezas. Lo que pasa es que nuestra sociedad, Gustavo, ha cambiado muchísimo y todo eso es por todo lo que ha cambiado, por lo que vemos en redes sociales, por lo que consumimos diariamente, ¿no? Entonces, mire, también hablaba eso la semana anterior con algunas mamitas, decían, con todo lo que pasan en televisión, narcotráfico, esas series, Novelas. recuerde que los seres humanos, los jóvenes más que todo, imitan lo que ven en televisión, ¿no? Entonces, lo que ven ahí, o sea, lo normalizan como que es algo normal, ¿no? Y como nuestro país cada vez mal en peor, entonces también es ahí donde de pronto sí debemos nosotros como padres enseñarles, ¿no? De que no está bien, que eso nada más es, o sea, si se adentran a ese mundo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Enseñar en casa eso también para poder aportar a la educación en ese aspecto, porque recuerde que si trabajamos conjuntos, padres y los maestros, podríamos crear jóvenes que vayan por un buen camino. Bueno, yo creo que para empezar en el tema, primero debemos ser muy responsables desde la concepción del nuevo ser que viene al mundo, porque debemos tener claro que implica una gran responsabilidad la inversión de recursos económicos, no solamente, sino también el tiempo para formarle a la persona y tiene que definitivamente el padre y madre estar presentes. Sabemos que en la actualidad ya hay muchas parejas que se separan, se divorcian, no creo que podamos contrarrestar aquello, pero no por eso dejar de estar presentes como padre o madre, ¿no? De pronto ya la pareja se disuelve, pero la presencia en palabra, en presencia física del padre a la madre definitivamente es irreemplazable porque, claro, hemos visto también, debido a la situación económica, muchos padres, madres han tenido que emigrar y le dejan a los chicos muchas de las veces con los tíos, con los abuelitos, y definitivamente no es lo adecuado, ya cada cual cumple su rol. El abuelito ya cumplió su papel de formar a sus hijos, el tío posiblemente tiene ya también otros compromisos, no es lo mismo, yo creo que por ahí deberíamos empezar. Claro, pero Gustavo también recuerde que en este aspecto, quien esté a cargo de esos jóvenes, de esos chicos, hay que saber marcar límites. Yo siempre digo, hay que saber decir cuándo decir no, no. El límite es la base fundamental para poner reglas en el hogar, en sus familias, ¿no? Decir no siempre. Si damos permiso, si vemos que de pronto una amistad no es buena, de pronto ya uno como padre sabe, ¿no? Hacia dónde va eso, ¿no? O se da cuenta de ciertas cosas. Recuerde que nosotros hemos sido jóvenes, entonces siempre marcar el límite, decir no, no. Entonces ahí es donde el joven o el chico va a aprender a decir, mi papá pues me está poniendo ese límite, pues no le gusta, claro.
Entonces, pero hay que saber también tener la escucha activa, que yo hablo mucho de esto, ¿no? Estamos dando ahora últimamente charlas a jóvenes, que donde hay que marcar esa escucha activa de padres a hijos y de hijos a padres también, porque recuerden que a veces como padres no nos damos el tiempo de escuchar qué es lo que está pasando a nuestros hijos, ¿no? Estamos más centrados en el trabajo, en qué cuánto voy a ganar, en qué es lo que voy a hacer, en qué voy a invertir. Entonces también no nos damos ese espacio. De pronto llegamos a casa en la tarde saturados de nuestros trabajos, enojados, de pronto, y no nos damos ese espacio de preguntar cómo te fue hoy en clases o conocer quiénes son los amigos nuevos de mi hijo o cómo le fue con algún examen que tuvo, o cuántos padres en la mañana salimos rápido a veces a nuestros trabajos y nos olvidamos de decir te amo hijo o que te vaya bien. Entonces es importante, son palabras quizás sencillas que ustedes pueden decir, pero, o sea, mucho... Marca la diferencia. Marca la diferencia ya, entonces, en ese aspecto. ¿Qué podemos hacer cuando uno de los progenitores está ausente? Bueno, si en este caso falta papá o mamá. Por lo general en el Ecuador papá. los chicos se crían preponderantemente junto a la madre. El padre es el que por lo general suele estar ausente. Claro, en este aspecto, como hablábamos de los papitos han ausentado, se han ido a Estados Unidos. O se divorcian también. O se divorcian, entonces... Como que se enfría la situación, hay muchos casos de eso. Y en ese aspecto yo hago un llamado a las mamás, de pronto... La relación, como yo siempre he dicho en los podcasts anteriores, se termina entre papá y mamá, entre esas dos personas, pero jamás dejan de ser padres, ¿no? El compromiso sigue ahí, Gustavo, ni aunque se casen, los hijos tengan sus nietos o sus hijos también, uno llega a ser abuelo también, o sea, el compromiso sigue, Gustavo, ahí. Entonces, hay que saber ahí en ese momento tener dejar que comparta también, porque si no está presente el padre, de pronto no va a haber esa figura paterna, ¿no? Para guiar el camino de sus hijos, ¿no? Aunque estén en otros países, Gustavo, también para eso hay hoy en día de pronto un teléfono, WhatsApp, Facebook, es la comunicación, la confianza que brindamos a nuestros hijos. ¿La nueva pareja de la mujer puede reemplazar a el padre biológico? En ese sentido, también es otro aspecto que a veces cambia la situación, ¿no? De pronto cuando llega una nueva pareja, ahí es donde también los jóvenes de pronto no están de acuerdo con esa nueva pareja que tiene mamá o papá. Entonces ahí también ver como mujeres o como hombres qué persona dejamos de entrar a nuestra vida, ¿no? De pronto ver si es que en realidad como se llega en ese aspecto, son compatibles, podemos llevar una familia, porque recuerden, no es el hijo quizás de esa persona o no es el hijo de la esposa nueva que llegue, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que nos une como familia? ¿No? Hablar antes de formalizar una nueva pareja, ¿no? Porque recuerde que ya al formalizar una nueva pareja, como decimos aquí, tiene que aceptar con todo el paquete, sabe decir mi mamá, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo espero? Hablar antes de formalizar, ¿no? Porque de pronto, y también ahí es donde los jóvenes de cierta manera se ponen cuando no están de acuerdo, de pronto ahí es donde también se van por el camino fácil, ¿no? Con los malos amigos, no, pues como está mal en casa, entonces no, siempre no falta un amigo por ahí que dice, vamos a una cerveza, de pronto prueba esto, prueba el otro, o sea, y el joven de pronto va encontrando refugio en esas sustancias, alcohol, drogas, lo que sea, ¿no? Vale también hablar de esto, ¿no? Entonces ahí es donde ese espacio, ese silencio que de pronto estamos causando por formalizar una nueva relación y dejamos que nuestro hijo se vaya por otro camino. Entonces ahí también hay que tener cuidado de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que transmitimos, hablar, la confianza, ¿no? Y quería consultarle a nuestra psicóloga y escritora respecto a el caso muy común de que la pareja se separa, la madre se queda con los niños y esta madre tiene una nueva pareja. De la experiencia que hemos visto y ya un sinnúmero de casos, se presentan dos casos. En el un caso, la madre le autoriza a la nueva pareja que le corrija, que asuma, digamos, una función como si fuera padre, no es el biológico, pero es el padre que le cría. Y hay también el otro caso en el que la mujer le prohíbe terminantemente que le corrija, le dirija la palabra, peor aún alguna situación de carácter físico. Así sea que se porte malcriado el hijo del hogar, en este caso el hijo de familia, se porta mal, pero la nueva pareja de la madre tiene prohibido corregirle absolutamente. Ahí, ¿qué orientación nos puede dar? Porque son cosas que se presentan en nuestro país.
Bueno, en ese sentido, sin herir, como digo, los sentimientos de nadie, ¿no? En ese aspecto, todo balanceado, todo equilibrado sería bien, ¿no? Porque también se da casos que de pronto, tanto, diga, hablemos en ese sentido, ¿no? Madrastas y padrastros, ¿no? La Lo que palabra suena un poquito fea, pero es suena la feo, más pero es la más adecuada. usada, la adecuada, ya. De pronto, o sea, al no ser sus hijos, de pronto ahí es donde también se da maltrato, ¿no? Pero hay por otro lado también que hay personas muy lindas de muy noble corazón que de pronto llegan a ocupar ese espacio de papá o de mamá, ¿no? Entonces, de todo se da en este aspecto, pero uno como madre o como padre también hay que saber, yo creo que uno para cuando empieza a formalizar una nueva relación, ya, o sea, conoce a la persona, si es agresivo, si de pronto el carácter es fuerte, o sea, O sabe, debería conocerlo al menos, ¿no? claro, deberían conocer, ya lo conocen a su nueva pareja o le conocen tanto al hombre o a la mujer, ¿no? Entonces, en ese aspecto, de pronto, manejar de la educación de manera equilibrada, ¿no? Ni muy agresivos, no, pero de pronto si está portándose de mal y si hace falta de pronto una figura paterna, si está por el lado positivo, sí, o sea, se podría permitir de que se eduque ya Con palabras con también, ¿no? palabras, aconsejarles, yo puedo asegurar esto, doy fe, o sea, porque yo tengo dos medios hermanos por papá y mamá. En este aspecto, tanto mi mamá como mi papá, más mi papá ha ocupado en este sentido el rol de papá, ¿no? De mi hermana. Entonces, mi papá nos aconsejaba a todos también cuando nos tenía veces que de pronto, como dice, educarnos en ese aspecto duro, también lo ha hecho y hoy en día mi hermana siempre vive agradecida en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que, como le digo, siempre con amor, con cariño uno puede educar, pero depende también a qué edad llegan los niños a formalizar esa segunda relación, ¿no? Porque recuerden, en mi caso, mi hermana creo que llegó como a los 5 años cuando mi mamá rehació su vida, pero hay aspectos que los jóvenes a veces ya están de 15, 16 años, donde ya están formadas su personalidad, su carácter, y ahora llega la nueva, de pronto la nueva pareja de mamá o papá, de pronto a poner ahí un stop, un alto a todo, un límite, entonces es como que les da Un un cambio muy choque, un brusco, ¿no? cambio brusco. Entonces también ahí es momento de buscar la manera, cómo nos acercamos a ese joven o a esa señorita, cómo nos acercamos, qué es lo que nos une, de pronto actividades en familia, el compartir más, cenas, desayunos, de pronto para acercarnos, ¿no? Y ahí saber qué es lo que les gusta a los jóvenes, porque recuerde que adolescentes o jóvenes están en esa etapa de que todo les parece mal, aunque esté tanto en este sentido las otras parejas de mamá o papá diciéndoles, esto no está bien, vamos, estás mal, les va a parecer mal, porque de pronto yo he escuchado también casos que dicen, no, no eres mi mamá ni mi papá, o sea, ¿con qué Exacto, derecho vienes? exactamente. Claro, a opinar. Entonces, en ese aspecto también llega también ahí a poner la relación, ¿no? Porque de pronto mamá va a decir, bueno, de pronto sí está equivocada mi pareja o tanto papá igual. Entonces, en ese aspecto también hay que cuidar con qué, cómo los vamos a expresarnos, cómo nos vamos a dirigir. O sea, hay que hacerlo con un lenguaje adecuado, de pronto no agresiones o palabras fuertes, hacerlo desde el amor, desde el cariño, ¿no? Porque recuerden que a los jóvenes siempre hay que tratar de llegar desde ese lado emocional. Ujú. Bueno, definitivamente lo que estamos exponiendo es en líneas generales. Para ser algo más preciso, sería recomendable en realidad acudir a profesionales, ahora ya lo hay en la materia, para personalizar las distintas situaciones que se pueden presentar. En el marco de esta conversación, porque por algo somos psicopodcast, Mentes en Conversación, le voy a exponer lo que a mí se me ha venido a la mente, una especie de anécdota personal, Ajá. para ver si es que he estado acertado o equivocado en mi apreciación. En el caso de tener mi persona una relación con una madre soltera que bien podía haberse dado, también ya estoy en una edad en la que la mayoría de mujeres que son también de mi edad ya son todas o casi todas son madres, Ujú. y si es que yo viviera o me comprometiera con una persona con esa condición, lo que a mí se me ha venido a la mente en cuanto a la disciplina del niño o niña es más bien, la verdad, no meterme. Si veo que se porta mal, yo hablo con la mamá. O sea, a la mamá le digo, ¿sabes qué? El chico o la chica se está portando mal, dile que no debe hacerlo, corrígele tú. Yo más bien no meterme, no sé si es que estaría bien mi actitud. Bueno, en ese aspecto también sería como una forma de marcar límite, ¿no? De pronto hace también correcto, ¿no? Como menciona acá Gustavo, entonces sí se podría de pronto comunicar, hablar con la pareja, ¿no? Y que soluciones y de pronto hay más confianza con mamá porque recuerde que
la pareja en este caso sería una persona que no ha compartido desde su nacimiento, ¿no? De Entonces sí pronto, tiene que ver la edad también. claro, tiene que ver muchísimo la edad de los jóvenes, porque de pronto cuando las parejas se vuelven a reconstruir un segundo matrimonio, cuando los niños son pequeñitos, de pronto Se encariñan, ¿no es cierto? 4 o 5 años, Con el se nuevo esposo de la mamá. se encariñan, de pronto hacen actividades juntos, por ejemplo. Y ha habido casos en que, y reales, de que el padrastro termina siendo más amado que el propio papá biológico por el chico, chica, hijo de familia. Exacto, es que todo depende, ¿no? De pronto, es que aquí, Gustavo, hay que ser sinceros también, depende de dónde vengan, cuál es la cultura, las costumbres que tenga cada familia, porque recuerde, cada familia es un mundo, ¿no? Entonces, también eso depende muchísimo en la crianza cuando forman esta segunda pareja, sería una segunda hogar, Compromiso. un segundo compromiso, y entonces depende de dónde vengan también, pero también hay historias maravillosas, no se puede decir que todo es malo, ¿no? Siempre, como digo, vamos a lo mismo, Gustavo, siempre desde la comunicación y con amor hay que saber educar y guiarlos, ¿no? No es fácil el papel de ser padres, créame, Gustavo, que no es fácil. Yo que soy mamá de un niño adolescente, 13 años, está en esa búsqueda de la investigación, de preguntas, y a veces uno como padre ya es, a veces descubrimiento. el descubrimiento, incluso yo misma a veces digo, pero ya me preguntaste de esto hace 2 semanas, pero uno Es que está como, le haber quedado dudas. exacto, entonces uno está como madre ahí para inculcar y aclarar, si tiene una duda, pues seguirle diciendo, no enojarnos, es la curiosidad de los chicos, ¿no? De pronto, ¿qué es lo que pasa? Más bien por la confianza es que lo está diciendo. Claro, Porque por ejemplo, en mi caso, mi hijo nació en Estados Unidos, los jóvenes son más libres a esta edad que ya tener novia y todo eso. Entonces él me hace muchas preguntas, ¿por qué los jóvenes a esta edad ya con novias y que ya les gusta alguien? no Entonces, tendrán allá. o sea, sí, pero, o sea, es como que una cultura más, en este sentido, más educada, más, o sea, en ese sentido, no, o sea, claro que es liberal, pero me refiero que aquí son más lanzados, allá es como más, como que son más, como, más calmados en ese aspecto. Pero aquí los chicos de 7, 8 años veo que ya, o sea, dicen, no, pilísima. Entonces, allá son vacilones. vacilones, exacto. Por ejemplo, en Estados allá Unidos. son más formales. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el balcón, silbarle a una chica no es normal, pues eso no es falta de existe. educación ya. Ya, Entonces, como algo vulgar. Exacto. Entonces aquí, por ejemplo, Acá se hace eso, no es considerado vulgar. No, es normal, claro. Entonces, es otra cultura, definitivamente. Sí, una anécdota. Entonces yo le explicaba de cómo aquí era la cultura y dice, ahora entiendo, dice, por qué los chicos a los 7, 8 años, o sea, es normal hacer eso, ¿no? Entonces. Pero bueno, 7, 8 años están peladitos. No, Gustavo, es que se ve tantas cosas, Gustavo. Quizás usted dice, no lo creo, no, pero se ve tantas cosas. Mi tiempo, bueno, no era así, pues ya, bueno, 14, 15 años, bueno, claro. Sí, pero bueno, 7, 8 años, bueno, sí están peladitos. El otro día estaba en la escuela de mi hijo, decía un niño, tiene 13 años, dice, yo desde los 8 años ya me gustaba una chica, decía, y me hacía reír porque con esa certeza, con esa confianza que me comentaba, ¿no? Entonces yo me quedaba asombrada, ¿no? Uno a esa edad, pues imagínese, Gustavo, ni siquiera se pensaba en eso, ¿no? Ajá. Muy bien, creo que en estos instantes y profundizando en el tema central de esta entrega, hablemos, Noemí, ¿qué le parece de los distintos estilos de crianza? Hay el estilo autoritario, hay el estilo permisivo, el negligente y también el democrático, siendo este último que me ha llamado la atención. Exacto, Gustavo, los padres autoritarios son los que ponen reglas rígidas, los que dicen, no vas a hacer esto, es que no salga ni a la esquina, no controlamos al extremo. Como Gustavo. Eran en los tiempos anteriores, décadas Exacto, ¿qué es lo que hacían nuestros padres? Mis padres 70, 70, 80. 70 por 80, sí, Gustavo, eran que autoritarios, que no se podía salir yo creo que la cultura. En el caso de las mujeres, sobre todo. Hablemos en ese aspecto, cuando una señorita quería de pronto un joven pretenderla, ¿qué es lo que tenían que hacer? O sea, el papá se sentaba ahí y tenía que ahí conversar, entonces imagínense, o sea, era algo. Pero está bien. O sea, en ese tiempo estaba bien, ¿no? Pero. En ese tiempo también. Bueno, está bien. ¿Por qué no? No sé. No, en ese aspecto, Gustavo, aclaremos algo de que me refiero a la autoridad, de pronto también no dar permiso a que salga, comparta, o sea, siempre yo creo que con moderación es bien, ¿no, Gustavo? Pero ya un momento. Sí, era un extremo de realidad que no dejaba
Claro, porque yo incluso también, o sea, mi mamá me contaba historias de que, Y cuando salían mandaban con un chaperón o chaperona. exacto, o irse a una fiesta en esos tiempos era imposible. Si se iban era A escondidas. a escondidas, escaparse. O sea, por eso hay tantas historias de que se cuenta uno, ¿no? Entonces que no se podía. Pero hoy en día, si damos de cuenta, ya exageran, vueltas Al otro extremo. al otro extremo. Bien, hemos explicado el estilo permisivo, perdón, el autoritario. El permisivo es el otro extremo, Exacto, la donde no hay ausencia, límites. donde no hay límites, de pronto ahí genera dificultades emocionales, ¿no? Entonces eso también puede afectar a los jóvenes, de pronto al no haber esos límites, ese control, ¿no? El permisivo entonces es cuando están los padres o uno de los dos presentes, Pero no hay límites, o sea, no hay disciplina. exacto, no hay un no, o hoy no puedes hacer esto, no hay, ahí falta ese marcar ese límite al momento de realizar ciertas actividades, ciertos permisos de pronto cuando salen de casa, ahí es donde se da este aspecto. El otro extremo definitivamente, uno es el autoritario, el otro el permisivo, el negligente, ¿cuál es? El negligente es donde es la ausencia de los padres, ¿no? O sea, como que no les O sea, no les importa nada, no están presentes ni en este caso, de pronto reunión en los colegios, escuelas. priorizan otras situaciones en lugar de los Exacto, ni saben que si el niño aprobó la materia, si pasó de año, incluso yo misma he visto de pronto niños, ya como aquí hoy en Ecuador prácticamente el sistema ya les tiene la lista a los jóvenes, ¿no? Entonces ni siquiera a veces se acercan de pronto a inscribirles, a renovar la matrícula. Entonces en ese sentido se puede considerar como unos padres ausentes. ¿Cuál es la consecuencia de estos padres que están ausentes? ¿Qué es lo que les produce a los niños? Falta de apoyo, de escucha activa. Ahí es donde empiezan recuerden, les están de cierta manera criando al tener esa ausencia, de pronto dañando su niño interior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí con este niño interior? Cuando sean adultos van a ser el resultado de esa ausencia emocional, ¿no? De pronto ahí las personas, por eso dicen que los adultos somos el resultado de nuestra infancia, ¿no? Cuando nos faltó papá, mamá en ese aspecto, de eso se nos forma nuestro carácter, nuestro temperamento en nuestra adolescencia y de ahí somos el resultado. Entonces, por eso ahí es mi llamado también a los papitos, a las mamitas, si están solas o tienen sus nuevas parejas o están en familia, de pronto dar esa escucha, ese acompañamiento a los jóvenes, ¿no? Escucharles más, valorarles más, ¿no? Recuerden que cuando trajeron al mundo a esos jóvenes, ya es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Entonces, inculquemos valores, démosle atención, escuchémosles más a los chicos. Nos falta explicar el estilo de crianza democrático. ¿Cuál es? El democrático, en cambio, donde se balancea todas las aspectos buenos, malos, se balancea entre el límite y también de pronto o sea, dar permiso para que se realicen ciertas actividades. Ahí sí hay comunicación, quizás buena, mala, o sea, como todo balanceado, equilibrado, ¿no? Entonces, o sea, claro, al escuchar democrático me viene la idea de que se basa en la conversación. Exacto. Respetuosa, pero a la vez amigable. Exacto, de pronto nos viene nuestro hijo o nuestra hija y dice, mamá, este fin de semana voy a tener una actividad, me han invitado de pronto a un party, que es a una fiesta, de pronto, entonces ahí conversa papá y mamá, o si está solo mamá, o sea, dialogar y conocer dónde va a estar, a qué va a hacer, entonces contactarse con los padres de los jóvenes. Para el taxi, para el pasaje, ¿no? Exacto, de pronto yo misma le llevo en el carro, veo dónde se queda, pues te quedas 2 horas o 1 hora y yo regreso. Entonces ahí es manejar ese 2 horitas. 1 horita ya se pasa rapidísimo. Se toma la soda, bueno, depende si es un cumpleaños, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, manejar ese estilo, ¿no? O sea, el estilo ideal, digamos, es el democrático. Podríamos decir que todo balanceado, ¿no? Porque ser muy autoritarios también, recuerda, estamos llevando a que los jóvenes nos mientan de pronto, mucha ausencia de autoridad. Ajá, tampoco es lo deseable. Tampoco es deseable. Entonces, manejar un momento equilibrado, ni bueno ni malo, poner límites y acuerdos. Como digo, recuerde a los jóvenes de pronto, hay que saber cuándo decir no. De pronto, si estos jóvenes de pronto les gusta de pronto estar en los videojuegos, ¿no? De pronto quieren ir a una fiesta, pues ok, me deja barriendo toda la casa, limpiando la casa, o sea, hacer eso, lavando los platitos, el baño, enseñar actividades, entonces negociamos, ¿no? Eso es negociar, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos también enseñando de que si quieres conseguir algo, pues también dame algo a cambio, ¿no? O sea, ese es el sentido justamente de la responsabilidad, porque bueno, en nuestros tiempos se hablaba mucho de los derechos
pero nada de las responsabilidades y Exacto. de ambos componentes, en ambos componentes encontramos ese equilibrio del que estamos hablando. Exacto, Gustavo, es que hay que saber equilibrar, porque también, como mencionamos anteriormente, ser muy autoritarios, muy rígidos ahí con las reglas también, o sea, llevamos a los jóvenes que nos empiecen a mentir cosas, pero mientras, y ser muy buenos también, o sea, Muy decir sí, muy permisivos. permisivos, también trae consecuencias, ¿no? Porque ¿qué es lo que dicen los jóvenes? Ah, a mi mamá no le importa si llego tarde, no le importa con quién yo me lleve, no le importa qué es lo que yo haga, si como Ese es hasta. el negligente, el estilo negligente Claro, que tampoco es entonces, de lo deseable. claro, tampoco es lo deseable. Entonces, en ese aspecto, ¿no? O sea, hay que saber manejar equilibrado. Y como vuelvo y repito Y, siempre, la comunicación. y en eso consiste la dificultad y el mérito, ¿no? Por el desconocimiento muchas de las veces fallamos y esperamos justamente a través de esta entrega contribuir a la comprensión y a la aplicación de los papitos y mamitas que nos pueden estar observando. Exacto, Gustavo, y hacerles un llamado a todos los papitos, ser papitos presentes, mamitas presentes, y no dejar que de pronto nuestros trabajos, nuestras labores, yo sé que hay que trabajar para traer el dinero a nuestros hogares, para pagar la renta, para ciertas necesidades, ¿no? Pero también démonos ese espacio a nuestros hijos, ¿no? Conversemos con ellos, porque ¿qué es lo que esperamos de nuestros jóvenes? No queremos que sean de pronto unos jóvenes que se vayan por el mal camino, o de pronto no queremos un padre en el futuro, porque recuerde que la línea de la vida va, también serán algún día padres, madres, entonces no queremos que sean de pronto jóvenes o padres autoritarios, de pronto llevar, porque recuerde que lo que se hace en esto, o sea, de cómo nosotros inculcamos, vemos luego el resultado de nuestros hijos, entonces trabajemos en base al amor, la confianza y cuidemos la salud emocional también de nuestros jóvenes, ¿no? Porque ahí es donde criaremos buenos padres, buenos profesionales, buenas chicas, entonces todo Y de. buenos elementos para la sociedad, ¿no? Exacto. Buenos profesionales también con honradez, con ética que tanta falta hace en todas las esferas de la sociedad. Y ahí aclarar algo, Gustavo, acotar aquí también de pronto los papitos, enseñarles de que ganarse el dinero fácil puede llevarles por una vida mala, ¿no? Y enseñarles a ganarse el dinero también con sacrificio. No sé si puedo contar aquí una anécdota Claro. pequeña. Yo, cuando yo trabajaba en Estados Unidos, un señor de mucho dinero, empresario, que el hijo no tenía necesidad de trabajar, pero me llama mucho la atención que este señor en temporada de vacaciones le ponía a lavar botes al hijo. Pero ¿cuál era la finalidad? Porque él había descubierto el potencial de su hijo, el último, porque creo que eran 4, del último hijo había visto que tenía potencial para manejar el dinero de esa familia, ¿no? Los otros no sé si eran, desconozco, pero lo hecho es que él decía que él era el que tenía la cabecita para administrar negocios, porque era muy pilas en matemáticas y decía, él va a ser el que va a manejar todo el dinero de esa familia. Entonces él le ponía en vacaciones a lavar botes como cualquier empleado y se ganaba su dinero, le pagaba como cualquier empleado y después este joven empresario, un muy buen hijo, entonces le enseñó a ganarse, ni aunque porque tenían millones, mucha plata, mucho dinero, como se dice, no le enseñó a dar una vida fácil, no, le enseñó el sacrificio, el trabajo que hay que hacer para ganarse unos dólares. Bueno, en estos momentos me viene a la mente una lectura y les recomiendo a los amigos, y podríamos ubicarlo también en la caja de comentarios, ¿no? En mi primer comentario, para que la gente que desee profundizar pueda acceder. Una lecturita que decía, la vaca no da leche, como nos han enseñado comúnmente. A la vaca hay que ordeñarla. Y Exacto. eso es una gran diferencia. No es que está la vaquita ahí y como que abre una llave y cae la leche. No. Ordeñar es un trabajo metódico que hay que saberlo y conocerlo para poder luego obtener el beneficio que es saborear un vaso de leche. Yo le pasaré a usted el link Sí, correspondiente para que le ponga en la caja de comentarios y nuestros amigos puedan profundizar, como decimos. Ya estamos en el tiempo previsto para esta entrega, Noemí, así es que nos vamos a la etapa de conclusiones. bueno, mi mensaje final sería, como digo, trabajen en base al amor, a la confianza, esa escucha activa y también hoy se habla muchísimo
salud mental, pero también apliquemos a nuestros hijos, ¿no? Veamos cómo lo manejamos en el lado emocional. Yo creo que esto desde siempre ha estado, Gustavo, sino que simplemente desconocíamos y por falta de información es que de pronto no sabíamos cómo llevar en ese aspecto. Pero ahora, gracias a la tecnología, a especialistas, como estamos ahí los consejeros, los psicólogos que siempre normalmente estamos aconsejando, y las charlas cuando de pronto en escuelas, colegios llaman, también asistamos, ¿no? Seamos padres presentes. Así que muchísimas gracias. Semana a semana les estamos dando consejos, reflexiones y gracias por acompañarnos cada semana. Nuestro psicopodcast Mentes en Conversación ha llegado a su fin en este episodio. Les esperamos en una próxima entrega. Adiós. Felicidades. Gracias por escuchar Psicopodcast Mentes en Conversación. Te esperamos en nuestra próxima entrega con más temas de interés. Cuida tu mente, vive el aquí y el ahora y avanza hacia el futuro con los brazos abiertos.